Bueno, en el último vídeo que compartí el domingo 21 de abril comentaba que sentía una certeza de estar preparada para confirmar con el odontólogo la autosanación, el cierre de este periodo de autosanación que ha durado 11 meses, desde el 23 de mayo de 2023 hasta ahora. He estado autosanando 3 dientes que tenían infectadas las raíces. Una infección severa, agresiva, en un punto del proceso ya muy avanzado, que había infectado y consumido el hueso. Uno de los dientes estaba abajo a la izquierda y 2 de ellos arriba a la derecha, por lo cual la infección era abajo arriba, izquierda derecha. Todos los dientes estaban flojos y estos 3 dientes no tenían sujeción, o sea que estaban, aunque los 3 tenían una corona, los 3 estaban prácticamente sueltos. La infección, el pus, la sangre confirmaban que había algo grave y la panorámica, la radiografía, también lo confirmó. El diagnóstico del odontólogo fue muy claro. La recomendación fue actuar inmediatamente y en ese momento estaba a 5 días de realizar mi primer taller de alquimia espiritual y esto me ayudó a tener el valor, a asumir la responsabilidad de tomarme el tiempo para asimilar el diagnóstico y entender cómo de repente estaba sucediendo esto, cómo de repente me estaba sucediendo a mí, porque estos 3 dientes, claro que coinciden con un tratamiento de endodoncia, pero posiblemente en diferentes años, posiblemente diferentes odontólogos, y no habían presentado ningún problema. Para mí fue tremendamente caótica la noticia, me asustó, claro que sí, me confundió mucho porque cuido mi higiene en general, pero en los dientes mucho más. Cuido mis visitas al odontólogo. Mi alimentación es muy natural. Habían muchos factores a mi favor para entender que no era posible ese diagnóstico. Pero todo lo que estaba pasando en mi boca, el dolor insoportable, la infección, la inflamación, que se me movieran todos los dientes, la panorámica, el diagnóstico del odontólogo, me estaban diciendo que era lo que había. Entonces, por más de que mi situación no provocara directamente este diagnóstico, me vi obligada a aceptar el diagnóstico. Entender, unificar lo que estaba pasando con lo que era mi situación antes de esto, me permití unificar el pasado y el presente. Me permití encontrar respuestas desde dentro que me llenaran de claridad, de comprensión, de paz, que me revelaran el origen de esa enfermedad. A pesar de la advertencia del odontólogo de tener muy poco tiempo, porque me advirtió que en cuestión de horas, días, la infección podía consumir el cuerpo entero y morir, que máximo 2 semanas, que me lo planteara
muy seriamente porque era una situación grave. A pesar de la claridad por parte del odontólogo, yo también tenía claro, muy claro y muy fresco, que en mi vida, en este momento, tengo 46 años y sé que he autosanado durante toda mi vida de manera natural. He sanado violaciones sexuales, abusos, agresiones durante muchas veces durante mi infancia y mi adolescencia. Algo que a nivel humano parece imposible de sanar. Una niñez y una adolescencia en donde ha habido tanto abuso sexual encubierto. También he valorado que si desarrollé una enfermedad autoinmune en el 2009, que terminó en el 2015 con una SM, con una experiencia cercana a la muerte, y desde el 2015 mi vida cambió. Ya no me dedico a lo que me dedico, ya mi manera de entender la vida incluye la manera de entenderla antes, pero es mucho más amplia en el sentido de que todo lo que entendemos en el mundo físico lo respeto, lo valoro, pero no es todo. Esta autosanación de los abusos sexuales durante mi niñez y mi adolescencia, esta autosanación de esa enfermedad autoinmune, la experiencia cercana a la muerte en 2015, me han permitido tener la certeza, el amor por la vida, el respeto por las diferencias, el valor para encontrar las respuestas dentro, porque cuando encontramos el origen del miedo, no solamente sanamos el miedo, no volvemos a sentir miedo de aquello que comprendemos. Cuando encontramos el origen del sufrimiento, no solamente autosanamos definitivamente ese sufrimiento, sino que no volvemos a sufrir por esa línea, tema o situación. Por lo cual, en mayo de 2023, cuando me dieron este diagnóstico, una de las cosas que le sorprendía al odontólogo era que yo no estuviera sufriendo el dolor y que no hubiera tomado nada. Y que en el momento en que me fueron a poner la anestesia para mirarme y hacerme la radiografía, dije que no a la anestesia. Que podía sostener el dolor sin sufrir, que podía comprender el dolor, la confusión sin sufrir. Y en estos 11 meses no me he retirado las raíces, no me han quitado los dientes, no me han limpiado el hueso de manera tradicional, según el protocolo del odontólogo. La regeneración de los huesos, de las encías, el paladar, los tejidos, las raíces se han regenerado. Me lo confirman el color de los dientes, el color de las encías, que ya no hay pus, que ya no hay sangre, que ya no hay inflamación, que todos los dientes están en su sitio, fijos. Ya no hay miedo a que esto vaya a más o que no sea verdad. Por eso en el vídeo del domingo decía que ya me sentía preparada para ir al odontólogo y confirmar en qué punto de la purificación, sanación, regeneración me encontraba, si a un 90% o a un 100%. Y también dije que no iba a ir al odontólogo porque sí, de repente
señor odontólogo, he autosanado, hágame usted una panorámica, porque sé lo agresivo que es que alguien te diga lo que tienes que hacer, que alguien te diga lo mal que lo has hecho o lo que debería estar funcionando y no incluye lo que tú has contemplado. Entonces, presentarme de esa manera era provocarle al odontólogo una sensación de fracaso, de confusión o de locura por mi parte, que lo iban a poner a la defensiva o a sentirse incómodo, y yo no quería eso. Mi propósito no era incomodar a nadie, mi propósito era confirmar, valorar lo que estoy siendo, sintiendo y expresando. Y entonces el lunes entendí que no necesito comprobarlo, que no necesito pruebas ni demostraciones ni convencer a nadie de nada, pero igualmente valoraba que yo ya me sentía preparada para ir al odontólogo y hacer una panorámica. Así que confié que las cosas se iban a ir dando y en su momento iba a saber cómo y cuándo llegaría ese momento. El martes en la noche, antes de ir a la cama, una de las 3 coronas, la corona de abajo, se soltó sin masticar algo fuerte ni por un golpe, nada. Se soltó y se soltó perfecta, entera. Tampoco corrí el riesgo de tragármela, ni de morder, ni hacerme daño. Se soltó, la tomé en los dedos y fue la confirmación. Ya tengo un motivo para ir al odontólogo, es real, no me lo estoy inventando y es algo que para un odontólogo es normal que alguien vaya. Se me ha caído una corona. Cuando fui al odontólogo, el odontólogo es el odontólogo al que estoy yendo en los últimos. Mi marido y yo vamos a este odontólogo hace por lo menos 3 o 4 años. Y es supremamente amable, es pues generoso, es muy agradable, habla poco, pero cuando se expresa con mucha cordialidad. Y esta vez cuando entré al odontólogo ni siquiera me saludó, directamente me dijo: acabo de ver tu historial y esa corona es de un diente que tenemos que extraer. Estaba enfadado, preocupado, pero lo entendí perfectamente. Sabía que me estaba hablando como si hubiera pasado una semana o 2 desde mayo, desde que me dio el diagnóstico. Y mi respuesta es sí, han pasado 11 meses y estoy genial. Vengo porque se me acaba de caer la corona y está bien. Mira las encías, el paladar, los dientes están en su sitio, todo está perfecto. Y no podía hablar ni gesticular, se sentó a verme y no podía dar crédito, pero tampoco llegaba a asimilar lo que estaba pasando, por lo cual no lo podía disfrutar ni celebrar. Estaba enfadado. La sensación de impotencia e intolerancia se le notaba, pero también se le notaba que estaba reprimiendo su ira, su frustración, su confusión, su inseguridad, porque intentaba no decirme nada. Hacía las cosas con un malestar que estaba conteniendo. Yo lo agradecía internamente porque sabía lo mal que lo estaba pasando. Se le estaban cayendo muchos de sus conceptos, se le estaban rompiendo muchos de sus patrones, muchísimas creencias se estaban destrozando en ese momento. Me puso la corona y le dije: ¿por qué estás enfadado? Si todo está mal, si todo está bien. Y me dijo: porque las cosas no se pueden hacer mal. Normalmente me acompaña hasta la recepción, se despide, le manda saludos a mi marido y esta vez nada. No me acompañó hasta la recepción, se quedó prácticamente antes de salir de la consulta y le dije: pues yo estoy muy agradecida y feliz
porque hace 11 meses mis dientes se caían y hoy todos mis dientes están fijos y en su sitio. Y me dijo, eso sí, pero enfadado. Sé que esta vez no hemos hecho la panorámica, se la pedí por lo menos unas 3 o 4 veces, sin insistencia, o sea, no fue en ese mismo segundo, durante ese momento en que estuvimos, en el que estuvimos hablando el odontólogo y yo, le pedí por lo menos unas 3 o 4 veces que me hiciera la panorámica y no me hizo la panorámica. Ni siquiera me respondía. Una de ellas le dije, ¿por qué no me haces la panorámica? ¿Por qué no me respondes que quiero hacerme una panorámica? Y su respuesta fue, ¿para qué? Si todo va a salir mal. Entonces, es una confirmación para mí que todo está en orden, se cierra este proceso de autosanación, empieza un proceso de mi vida, una nueva etapa de mi vida, libre del sufrimiento. Eso no quiere decir que no me duelan cosas, quiere decir que aquello que me duele ya es una confirmación de que estoy preparada para entender ese límite y expandirlo, crecer. Ya sé que la enfermedad en el ser humano no es un castigo, no es un problema. Se puede vivir como un castigo, como un problema, pero la enfermedad en el ser humano es la confirmación de que estamos preparados para despertar la autosanación, comprendiendo el origen del sufrimiento. Y si intentamos entender el miedo, guiados por el miedo, hay sufrimiento garantizado. Si intentamos comprender el miedo, llenos de confianza, llenos de una unidad mayor entre el cuerpo físico, la mente racional, la personalidad, las emociones y la conciencia más elevada en nosotros, es decir, nos abrimos a saltar hacia adentro a una unidad mayor del ser y el estar, del cuerpo y el ser, de la personalidad y la conciencia, de la inteligencia racional y la inteligencia divina, de la inteligencia universal, entonces podemos entender el miedo. Pero el miedo solamente se puede comprender de raíz de una manera nueva. ¿Qué quiere decir nueva? Quiere decir única y universal a la vez. Única y universal, nueva, que incluso a nosotros mismos nos sorprende. Y en el momento en que lo sorprendemos, se confirma una liberación, una sanación, una regeneración, una expansión de paz, de armonía, de autenticidad, de realidad manifestada en la materia. Entonces, la autosanación es un proceso de ser conscientes de los límites que nos han protegido y han dejado de cumplir la función de protegernos y ahora se han convertido en una puerta para expandir nuestros límites. Si el ser humano no entiende ni acepta esto, sufre. Y llevamos siglos y siglos y siglos insistiendo en proteger nuestros límites. Límites que ya han cumplido su función, ya no nos protegen y al contrario acumulan mucho más peso, mucho más miedo y muchas más creencias limitantes, debilitantes, que nos obligan a entregar el poder de autosanación a otros que tampoco han despertado el poder de autosanación. La autosanación es una confirmación que estamos avanzando en autoconciencia, en autoconocimiento del ser que somos, no de la personalidad, no de las creencias, ni de la imagen, ni de la identidad. No se trata de conocer la identidad o la personalidad, porque eso ya lo sabemos y lo sabemos hacer hace siglos. Autoconocer el ser es algo totalmente nuevo, renovado constantemente, que es eternamente divino. Conocer el ser divino que somos y que es en cada uno de nosotros
es el proceso de autoconciencia. Cuando es la conciencia divina atendiendo y comprendiendo un miedo, un dolor, podemos comprenderlo de una manera tan clara, tan armonizada, tan vital, que nos regeneramos, nos llenamos de confianza, de respuestas, y eso se manifiesta. Lo que pasa es que son procesos. Lo sé porque lo he vivido toda mi vida. Si he autosanado las experiencias sufridas de violaciones sexuales repetidas veces durante mi niñez, mi adolescencia, si he autosanado una enfermedad autoinmune que terminó en una SM, en una experiencia cercana a la muerte en 2015, y si he autosanado este último año este diagnóstico y esta enfermedad infecciosa en mis dientes, es que no solamente lo digo, lo entiendo, lo soy, es que mi vida, mi vitalidad, mi forma, mis relaciones, mi realidad actual son resultado de todo este proceso. Es coherente y es íntegro de mi parte amar mi vida y amar la vida en general, amar la vida de todos, porque cuando atravesamos el trauma, atravesamos el dolor, atravesamos la muerte llenos de vida, ante las diferencias, ante el miedo y ante el dolor, se nos despierta una nueva manera de amar la vida, una nueva manera de llenarnos de paz, de enriquecernos con las diferencias, de comprender que cada ser humano es un camino de autoconciencia y lo reconoce en su momento y a su manera. Yo únicamente puedo responsabilizarme de mi camino de autoconciencia, de mi manera de amar la vida, y mi manera de amar la vida es responsabilizándome de lo que siento, sea agradable o desagradable. Por eso, mi manera de amar a los demás es creando herramientas de autoconciencia para que cada uno se responsabilice de comprender totalmente, claramente lo que siente. A veces puede parecer fácil entender lo que sentimos cuando lo que sentimos es agradable, pero comprender lo que sentimos cuando lo que sentimos es traumático, desestructurado, peligroso, distorsionado o mortal, parece imposible. Y en mi caso, en mi vida, ha sido un camino de vida que me ha llenado de vida y de amor. Y hoy puedo decir que lo que más amo ser y hacer es comprender el origen del dolor, es comprender el origen del miedo, desde dentro y por nosotros mismos. Por eso mi intención de abrir mi vida a través de estos vídeos, de las redes sociales y de la escuela del nuevo ser humano, a la que le he llamado mism.com, está fundamentada en esto, en que cada ser humano encuentra su sentido de vida descubriendo y valorando su manera de llegar a la raíz de su dolor, porque es la manera de vivir libre de sufrimiento, libre de dolor, libre de miedo. Y además, permitiéndose sentir el dolor sin sufrir, permitiéndose sentir el miedo sin sufrir. Me siento llena de paz, de alegría, de vida, y desde aquí comparto esta confirmación de autosanación, esta confirmación que la autosanación es parte de la naturaleza de todo ser humano, que se llena de valor para entender lo que siente, aunque parezca imposible, prohibido o peligroso.